Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast para Emocionarse. En el episodio de hoy hablaremos sobre divorcios cuando existen menores. Para ello contamos con Carlos Parra, un prestigioso abogado de Chiclana de la Frontera, especializado en Derecho Civil y Familia, y con Ana Julia, psicóloga infantil de Centro Emocionarse, y yo misma, Arantxa Clares, psicóloga y directora del Centro Emocionarse. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, hoy vamos a abordar este tema que muchas veces es complicado cuando se encuentran menores de por medio y las personas, bueno, deciden divorciarse y existe un pequeño impacto en los pequeños y muchas veces la gente no sabe cómo abordarlo. Así que, bueno, ¿qué me contáis sobre ello? Bueno, el divorcio es una crisis vital, ¿no? Que conlleva una alta emocionalidad y es un tanto compleja. Entonces, si ya de por sí es una situación difícil, cuando tenemos menores, muchísimo más, ¿no? Yo creo que nadie se casa pensando que en el día de mañana se va a divorciar, al igual que yo no me compro un coche pensando que dentro de 5 o 6 años no me va a servir y lo voy a tener que vender, ¿no? Pues un poco igual, las relaciones de pareja pues a veces no salen como queremos que salgan. Y no es función de ya no arreglamos, ya no... Hay veces que simplemente no hay manera de solucionar, porque las crisis se han elevado mucho, porque se han roto claves que tenían entre ellos de compromiso, porque se han roto al final las reglas implícitas, ¿no? Porque al final cada relación tiene sus propias reglas, implícitas o explícitas, y lo que yo espero de ti puede ser que tú no me lo puedas dar, o incluso yo no te lo puedo dar. Y en ocasiones llega a un límite que pues no hay solución, y la solución es el finalizar esa relación. Vale. Sí, es verdad que divorciarse con hijos no es una etapa fácil porque los padres muchas veces están más metidos en su propia pelea y porque no son padres en ese momento, son la pareja que se rompe y el momento de lo que es una ruptura, y más si, no sé, hay pues reglas que se rompen en este caso, como pueden ser infidelidades o deslealtades o cosas de este tipo. Y cuando las personas se divorcian, al final se meten en esa vorágine de yo peleo contra el otro, pero se nos olvida siempre ser papás. Claro, al final ahí muchas veces es como postergo el tomar la decisión, el divorciarme, el acabar con esta relación, ¿no? Porque estamos rompiendo la imagen que tenemos de familia, porque pensamos, es que es un sufrimiento para los niños, ¿no? Sí. Y claro que lo es, porque al final si tú le preguntas a un niño si prefiere ver a sus padres juntos o separados, la mayoría te va a decir que juntos, porque ha nacido en una familia unida, con padre y madre, o padre y padre, o madre y madre, me da igual el género o el sexo, ¿no? Juntos, y que estén separados pues es algo negativo. Sí. Pero ¿qué es mejor? El pasar por esa dificultad, esa situación y salir bien de una crisis, o el vivir en medio de tanto conflicto, ¿no? Al final siempre acaba generando disputas y discusiones, y no es el ejemplo que le queremos dar a esos menores, ¿verdad? Es el momento del foco de atención. Si hay un conflicto en la pareja en la que el foco de atención cuando yo entro en casa no es darle, atender a mi hijo, darle atención a él, sino es discutir o no pelear contigo, ahí no estamos dando al niño lo que necesita. Sí, estamos todos juntos en una misma casa, pero el ambiente se corta con un cuchillo. Y eso, gritos, peleas, eso no es sano para los niños. En muchas ocasiones han evolucionado esas personas que se conocieron en su día y han ido evolucionando individualmente con el paso de los años, y como pareja no funcionamos. Pero tenemos que ser padres, tenemos unos hijos y tenemos que darle la mejor versión de nosotros a nuestros hijos. Y en muchas ocasiones se puede arreglar y pueden ir juntos de la mano, pero en otras ocasiones lo mejor para los niños y para esas familias es separarse, porque el tiempo que yo pase con mi hijo va a ser un tiempo de calidad, un tiempo en el que yo no voy a estar peleando o enfrentándome con mi enemigo, que es mi pareja, sino que voy a estar volcado en darle a mi hijo lo que necesita: atención, cariño, juego. Entonces entiendo que muchas veces el camino va abocado a separarse, y en ese caso tenemos que empezar a pensar que la otra persona ya no es nuestra pareja, nuestro enemigo, nuestra ex, es la madre de mi hijo, y tenemos que tratarla con respeto, cariño, y crear un camino, unas reglas para hacer que nuestro hijo sufra en la menor medida de lo posible las consecuencias de ese divorcio.
Vale, ¿y por qué pensáis que las parejas aguantan tanto detrás de él? Es que al final divorciarnos le hace daño a nuestros hijos. Y venga, seguimos, o no es el momento, o vamos a esperar a que sean mayores. ¿Por qué pensáis que se Miedo. quedan ahí? Miedo a estoy rompiendo los esquemas, estereotipos que tengo de siempre, miedo al que dirán, miedo a le voy a hacer daño a mi hijo, miedo a y si lo intento una vez más y si intento esto, porque la otra persona, por mucho coraje odia, a no ser que haya terceras personas o otro tipo de motivos externos, esa persona yo la he querido y no funciono, ahora yo evoluciono de una manera y discuto mucho, pero es la persona que yo he elegido para que sea la madre de mi hijo o el padre de mi hijo. Entonces cuesta trabajo tomar esa decisión y muchas veces no tenemos la valentía necesaria para decidir que separarse es mejor para nuestro hijo. Claro, y también yo creo que al final estamos anticipando el duelo que va a venir, Sí. porque yo sé que voy a sufrir, es lo más probable, ¿no? Vamos a sufrir porque al final no solo estoy terminando mi relación de muchos años o de poco tiempo, me da igual, sino que también estoy renunciando a la idea que tenía yo, a lo que tenía yo idealizado de relación de pareja y de plan de futuro. A lo mejor yo me imaginaba toda la vida con esa persona. Y ya no pierdo solo esa persona como pareja, sino que pierdo la rutina, pierdo mi día a día. Si yo a lo mejor tenía muy buena relación con su familia, también me da pena, jolín, el perder esa relación que al final no tienes por qué perderla, ¿no? Sí. Porque puede cambiar, pues se puede transformar, las relaciones van evolucionando y van cambiando. Pero cuesta dar el paso porque yo voy pensando en la parte negativa. Pero yo no pienso en los aspectos positivos que puede tener, ¿no? Que al final todo comienzo es una oportunidad para volver a empezar también. Ujú, vale. Sí, y una de las cosas que yo veo también, a lo mejor, o que se da mucho en consulta, aparte de lo que he dicho de que cuesta mucho, porque siempre vienen a consulta un poco desde el, es que sé que quiero divorciarme, pero le vamos a hacer daño a los niños, vamos a ir a volverlo a intentar. Todo ese entorno, antes de pasar a la fase de divorcio, todo ese, como ha dicho antes Carlos, toda esa parte de estar en casa y que los niños estén viviendo tanta discusión, ¿eso qué repercusión a lo mejor tiene a nivel psicológico para esos niños, Ana? Pues en primer lugar estamos dando un ejemplo que no queremos a los niños. Yo no quiero que mis hijos vean, ¿no?, esa imagen de pareja disfuncional, que aprendan que las discusiones son la alternativa correcta, ¿no? Cuando las cosas no salen bien. Pero ya no es solo eso, sino que los niños perciben el mundo como algo inseguro, ¿no? Si mis dos personas, mis dos referentes, las personas más importantes para mí, mis ejemplos, no son capaces de lidiar y de salir de, pues, los conflictos del día a día, ¿no? Siempre elevan la voz. Al final también ellos integran que puede que sea culpa suya. Sí. Muchas veces aparece ahí la culpa porque, a lo mejor, ¿no? Un ejemplo. Le pido a mi madre que me ayude con los deberes, ¿vale? Ujú. Y mi madre se lo había dicho, se lo había encargado esto a mi padre. Pues mi padre me dice, no, yo es que ahora no puedo. Y es como, Carlos, es que ya estamos igual, ¿no? Siempre, nunca tienes tiempo. Claro, yo desde la postura de niño vivo eso y en el día de mañana, ¿no?, cuando me digan que se van a divorciar o se van tal, yo pienso, es que a lo mejor también es culpa mía. Es que yo estoy siempre diciéndole, pidiendo o a lo mejor demandando y no me pueden dar, ¿no? Y también pues eso genera mucho estrés. Sí. Y si ni siquiera ellos son capaces de regularse a sí mismos, de parar y decir, vale, vamos a ver esto con perspectiva, vamos a transitar, ¿no?, las emociones que estamos viviendo y vamos a ver esto desde otra postura. Si ellos van desde la ira, desde el yo quiero tener la razón siempre, pues vivimos en un nivel de conflictividad y de tensión que no van a ser posible que se regulen el día a día y eso ya nos Vale. puede afectar no solo en su día a día en casa, en el estar más retraídos, el no participar tanto, el tener miedo de pedir, de hablar, sino también en el colegio. En el colegio se pueden dar cuenta, puede afectarle a nivel de rendimiento académico, a nivel social, de amistades, el estar más tiempo solos, en tema de alimentación, perder el apetito, que aumente, comer con ansiedad, ¿no? El tema del sueño, dormir menos, dormir demasiado. Al final se puede ver afectado de tantas maneras que lo mejor es parar y plantearme, ¿no? Poner en una balanza los pros y los contras y ver hacia dónde podemos tirar para el bien de esos menores.
Sí, es lo que tú has dicho antes, ¿no? Al final la idealización que tenemos de lo que es la familia perfecta es lo que hace que mantengamos a lo mejor esa visión de familia perfecta, pero realmente lo que hay dentro es una olla a presión todo el tiempo. Y entonces no es así. ¿Y qué casos te encuentras tú, Carlos, de divorcios en el despacho sobre estos temas con menores? Claro. Que no te encuentras, ¿no? Sería realmente la pregunta. El tema del divorcio es un tema que, en primer lugar, cuando hay menores, interviene una tercera parte, que es el Ministerio Fiscal. En el proceso judicial es el abogado del menor, que vela por los intereses del menor, por encima de la voluntad de las partes. O sea, hay una serie de requisitos que tienen que darse, por ejemplo, que haya un continuo contacto con ambos progenitores, que haya una pensión de alimentos, que tenga las necesidades mínimas cubiertas, las básicas, ese menor. Entonces, ese abogado del menor va a ver qué es lo mejor para él. Entonces, no es una materia dispensable entre las partes, porque en muchas ocasiones se nos dan los casos en los que viene mucha culpabilidad. Hay gente que dice, yo, por ejemplo, he sido infiel, pues le doy todo a la otra parte, y la otra parte se hace fuerte con la ira. Otras veces que por orgullo no están pensando en el futuro de su hijo, están pensando en esta batalla la tengo que ganar. Yo creo que falta mucho acompañamiento psicológico en el momento de redactar un convenio, porque nos damos cuenta que un convenio es las reglas de juego que vamos a tener, cómo nos vamos a relacionar entre la madre de mi hijo o el padre de mi hijo y yo. Es una cosa muy importante en el que si no se redacta bien y si no se mira por los niños, no entramos en una dinámica de colaboración, no nos vemos como enemigos, sino como compañeros en la crianza, va a haber muchos problemas. Entonces, falta ese acompañamiento a esa persona en el que está en un momento muy complicado, porque su mundo se ha derribado, se ha caído. La persona que va a criar a su hijo se va. Sí. Ya no son todos en un mismo techo, entonces falta ese acompañamiento. Yo me encuentro con eso, con gente que cede en todo, gente que quiere todo para mí y pensamos en que es una foto estática, tendemos a pensar eso. Llegamos allí y decimos, bueno, mi niño tiene 3 años, mi hijo no va a llevarse 15 días fuera de casa. Ojo, este convenio no es para hoy, este convenio es para toda tu vida y tú quieres la custodia como madre o como padre, que el otro progenitor, que es el padre, solo lo vea 2 fines de semana al mes. ¿Tú eres capaz de estar 24/7 con tu hijo y ser a la vez una madre trabajadora o un padre trabajador? Es muy complicado. Tú necesitas desarrollarte como persona, tiempo para ti. Y no eres peor madre por compartir tiempo con la otra persona. Porque si tú compartes con la otra familia, con el padre, con la madre, con el entorno familiar de él, tu hijo va a crecer, no va a tener esas carencias, no va a ver como enemigo. Sobre todo también el tema educacional. Tenéis que ir de la mano, tenéis que hablaros, tiene que haber una comunicación constante. Todo el desarrollo de ese menor, si se porta mal en el colegio, si está pegando, tenéis que tener una línea educacional los dos. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final, el hecho de cuando las personas deciden divorciarse, ellos no están mirando como padres. No pueden mirar como padres. Están mirando en ese momento o se están moviendo en ese momento desde su dolor, de mi estructura de familia se ha perdido, entonces mi pareja se pierde, ya sea el género que sea, evidentemente ahí no entramos, pero sí es cierto que se me ha roto esa vida que yo quería tener. Entonces el divorcio viene de la mano de yo ahora mismo lo que quiero estar es con mi dolor. Solo lo que me mueve es el rencor, la ira, la tristeza, y entonces cuando toca firmar algo que tiene que ver con un menor no estamos posicionados en el papel papá y mamá, o papá, en fin, todo eso, sino que estamos posicionados en yo soy Arantxa, por decirlo de alguna forma, y yo lo que quiero es en todo momento destruir a Pepito. O Pepito quiere destruir a Arantxa, pero no estamos en el, vale, vamos a dejar a un lado, que de ahí es donde a lo mejor hace falta ese acompañamiento de ayudar a esa pareja en ese momento, a decir, no, vamos a dejar la pareja a un lado, vamos a mirar a futuro por nuestro hijo y después ya, si quiere la pareja se pelea, pero a la hora de tomar decisiones con los menores hay que cogerse el disfraz de papá y mamá y montar un acuerdo. Y yo siempre digo, el acuerdo son las reglas de juego para cuando nos llevemos mal. Cuando tú piensas A y yo pienso B, esto es lo que vamos a hacer. Pero siempre que se pueda, el convenio al cajón. Somos padres, hoy me toca a mí esta semana y, oye, mira, que es que viene mi hermano de Brasil, que está viviendo allí, y viene una semana, que esté con su tío. O sea, ¿qué quiere mi hijo? Mi hijo quiere ver a su tío, quiere estar con su padre. ¿En qué me perjudica a mí? Hay que pensar siempre en el menor, cambiarse, colaborar. Hoy voy yo al colegio, mira, que se me ha hecho tarde, por ejemplo, yo soy abogado, tengo un juicio, voy a salir más tarde, ¿puedes ir tú?
sea, puedo encargárselo yo a mi madre o a mi hermano que vaya, pero ¿quién mejor que su madre? Entonces, siempre hay que pensar en el menor y pensar en eso. También venimos de unos estigmas sociales en el que la madre se quedaba en casa, no trabajaba y cuidaba al menor desde que nacía. Y el padre estaba todo el día en la calle trabajando y tenía muy poco contacto. Entonces, antiguamente, lo más beneficioso para el menor era que la madre tuviera la custodia y el padre pues tuviera un régimen de visita, porque la que venía desarrollando esas funciones desde el nacimiento era la madre. Pero ahora esa realidad ha cambiado. Casi todas las hombres y mujeres trabajan por igual, se ocupan de los niños por igual. Entonces, en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, el Tribunal Supremo ha dictado doctrina que lo que quieren es que siempre que se pueda, custodia compartida, porque es lo más beneficioso para los menores. Y la gente, un error muy común, es que dice, es que va a estar maleta para arriba, maleta para abajo. No, no te equivoques. Maleta para arriba y para abajo está cuando tienes un régimen de visitas. ¿Por qué? Porque la ropa, las cosas del menor están en una casa y tiene que estar moviendo la maleta un fin de semana sí, un fin de semana no, más las visitas intersemanales. Cuando en la custodia compartida tiene sus cosas en las dos viviendas. En una pasa 15 días y en la otra 15. Y es mucho más cómodo. Bueno, 15-15, semana a y eso, semana. ¿cómo afecta al niño? Que sería interesante que nos contara cómo afecta al niño ese tipo de cambio, de tener que estar mochila arriba, mochila abajo, hoy me toca con papá, me toca con mamá, y cómo es eso que los jueces quieren que sea lo más largo posible los periodos porque haya menos cambios. O sea, si puede ser por quincenas, mejor que por semana. Claro, ahí entra la flexibilidad, ¿no? Pero siempre vamos a intentar preservar la rutina, la estructura de vida, lo más parecido a lo que era antes del divorcio, ¿no? Entonces, vamos a intentar no estar cambiando, lo que tú decías, Carlos, de una casa a otra cada semana, 3 días, 2 días, me voy, vuelvo, ahora la agenda del colegio se me ha olvidado, mamá, por la noche, ya es de noche, y mamá, tenemos que ir a casa de papá a recoger, y mamá no tiene ninguna gana de ver a papá. Entonces vamos a intentar tener todo pensado para que en un hogar no me falte lo que yo necesito, el tiempo que pase allí, y en el otro lo mismo. Vamos a intentar que las distancias no sean muy largas, ¿no?, en la medida de lo posible, y vamos a intentar el estar coordinados para lo que tú comentas. Si yo hoy no puedo recoger a mi hijo, que se pueda encargar él, ¿no?, que no pasa nada, porque yo haga ese pequeño cambio en la rutina, va a ser mucho más sencillo que elegir quedarme solo en esta casa más tiempo, porque aquí es donde estoy más cómodo, porque aquí me están dando mucho cuidado con eso, con el instrumentalizar a los niños, meter a los niños como... ahí yo lo digo siempre como mensajeros, ¿no? De dile a tu padre que no sé cuánto, o dile a tu madre qué tal. Vamos a intentar mantenerlos al margen porque los niños son niñas y no tienen que ser mensajeros, no tienen que ser abogados. Ojo con el parentalizar a estos niños. Que yo esté mal y mi hijo esté a mi lado no significa que mi hijo pueda ser mi psicólogo, porque para eso tengo a los profesionales. Que mi hijo no sea mi madre, que mi hijo no sea mi padre, que mi hijo no sea mi amigo, porque mi hijo es mi hijo. Y mi hijo es un niño o es una niña. Y tiene que vivir la vida de un niño y de una niña. Tiene que sufrir o pasar esas emociones, ¿no?, pasar ese duelo desde su perspectiva de menor que es. No tiene que sumarse mi malestar al suyo, ni tiene que escuchar a uno de los progenitores hablar mal del otro, porque eso también genera mucha culpa, ¿no? Imagínate, yo la semana que me toca, los 10 días, 15 días que estoy con mi padre, estoy disfrutando un montón con él, pero en el momento de llegar a casa yo no le quiero decir a mi madre, ¿qué tal? Pues yo no le quiero decir que he estado bien, porque es que la pobre lo va a pasar muy mal, ¿no? Va a pensar que yo lo prefiero a él, yo los quiero por igual. Entonces ahí es súper importante el priorizar nuestra relación como padres, ¿no? Pasar del rol de expareja al rol de coparentalidad, de equipo, porque somos un equipo, porque ya no tenemos las metas que teníamos en común en cuanto a pareja, en cuanto a objetivos, ¿no?, a largo plazo, pero seguimos con una meta muy importante, que es la crianza de esos menores, ¿no? Y vamos a recordarlo y tenerlo presente. Sí, eso me recuerda a mí un poco el hecho de que yo he visto también te tienes que ir con papá o con mamá, ¿no?, quien sea,
y pues no te llevo los escarpines o no te llevo el vestido porque te lo compre tu padre, pero al fin y al cabo ese objeto o esa cosa es del menor, es decir, si tú estás quitándole al menor esos escarpines, aun sabiendo perfectamente que tú dices, bueno, yo tengo un padre y una madre desastrosa, puedo tener lo que sea y sé que a lo mejor se lo va a llevar a un parque acuático y no va a tener el escarpín, pero es que tú estás perjudicando al niño, no estás perjudicando a ese padre, porque si ese padre no lo ha comprado porque pueda ser más despistado, pueda ser como sea, quien se está quedando sin esos escarpines o sin esas chanclas o sin ese bañador es el niño o la niña. Entonces tú al final, cuando estamos metidos desde la rabia, desde la ira, no somos capaces de decir, a ver, que es que si mi hija o mi hijo va a esto y no lleva su flotador o no lleva el que se va a ver luego sin eso es él o ella, no es el papá o la mamá. El papá o la mamá pues funcionará como funcione, pero siempre estamos constantemente perjudicando al menor. Incluso ahí también entra mucho cuando ya ha pasado un tiempo el divorcio, ¿no? Esa expareja pues tiene una nueva pareja. Sí. Y ahora cómo afrontamos esa situación, ¿no? Desde el yo desde fuera, no puedo poner en contra de esa nueva persona al menor, ¿no? Porque ya sí, para ellos ya al principio puede que no sea cómodo, ¿no? Pero en el corazón de esos pequeñitos cabe mucho amor para muchísimas personas. Y porque ellos lleguen a querer a esa madrastra, a ese padrastro, a quien sea, ¿no? No significa que me va a querer menos a mí, es preferible que se reparta su amor en 4 personas que están luchando entre querer a este o querer a este, porque cuando les damos a elegir lo pasan mal, porque no tenemos que hacerle elegir. Efectivamente, y también es muy importante que hay mucho miedo en perder la figura de padre. El padre eres tú y la madre es ella. Y que tú tengas una pareja, esa pareja va a ser como una amiga, una tía, va a tener mucho cariño esa persona, pero no es la madre es su madre y no es el padre es su padre. Entonces hay que perder esos miedos a que entren personas ajenas y hay que ayudar, porque llevarte bien con la pareja de tu ex, ¿vale?, es muy importante, porque esa persona va a pasar muchas horas sola cuidando a tu hijo. Entonces, mejor que sea una persona con la que puedes llamarla, puedes hablar y puedes tener una relación, por lo menos de cordialidad, que la veas como un enemigo. Aquí yo puntualizaría también que bueno, que eso habría que trabajarlo con los padres, que sepan dar ese lugar a ese padre y a esa madre y dar el otro lugar que corresponde a esa nueva pareja, para que no haya cambios o equívocos al tema de los papeles que corresponden a cada uno. Que hay veces que no se vea bien. Tener clara, ¿no?, la forma de educación que le queremos dar a los niños y estar ahí de acuerdo. Tenemos que ser flexibles, sí, pero desde una misma base. No puede ser que en mi casa la permisividad llegue a los techos, ¿no? Sí. Y que en el otro lado sean súper estrictos. Vamos a intentar llegar al equilibrio, ¿no? Porque al final... Y una pregunta que tengo yo es, cuando no se da la custodia compartida, sino la custodia monoparental, pasa que un padre tiene toda la carga emocional y de gestión de ese hijo menor, que es el padre que tiene que levantar a un niño, darle de desayunar, no quiero ir al cole, no quiero vestirme, es el padre malo. Y llega el otro padre, que viene una vez cada 2 semanas, hola, te recojo, el fin de semana, no tienes que levantarte temprano, te llevo al parque acuático, y es el papá maravilloso o la mamá maravillosa en la gestión. Entonces, ¿cómo se transmite a esos hijos la importancia, o que el padre que lleva toda la carga emocional y de gestión no es un padre malo, es un padre que está realizando esa gestión, esa educación? Claro, ahí no es solo transmitirle a los niños, sino que tiene que haber una conversación de padre a madre, madre a madre, ¿no? A ver, me parece estupendo que en tu tiempo con él o con ella queráis disfrutarlo y os vayáis de viaje a París, a Disneyland, a X sitio, ¿no? Pero tú tienes que comprender que cuando está conmigo, nosotros vivimos esto. Y no le suelo dar de todo porque sí, ¿no? No suelo comprarle, no suelo comprarle todos los días comida afuera, o eso pasa mucho con la comida, ¿no? Que uno le compra Burger King, McDonald's y el otro pues no. Entonces ahí los que se tienen que poner de acuerdo son los padres. Y en la postura del padre o la madre que pasa poco tiempo con el niño y quiere que sea tiempo de calidad, hay que hacerle ver que comprar de forma material o darle lo que ese niño quiere en ese momento a corto plazo, no le estamos haciendo ningún favor. Porque en el día de mañana ese niño, esa niña está integrando que contigo lo va a tener todo. Sí, y cuando tú tengas que poner límites, va a ser muy complicado.
Y luego también que gestionen la frustración, ¿no? Porque al final le estamos dando como dos formas muy diferentes de ver la vida. Sí. ¿Cómo ese niño va a integrar qué es lo correcto para el día de mañana? ¿Cómo va a entender él que no siempre va a querer lo que quiere, ¿no? Cuando ya sea un adulto. Es que se nos olvida a veces que estamos criando a niños que se van a convertir en Sí, adultos. sí, efectivamente. Es que a veces se nos olvida de que el trabajo de los padres es preparar a nuestros hijos para la vida real y muchas veces no es grato, porque es muy fácil decirle al niño, tú que quieres esto, toma, no llores más. Y es muy importante que ambos progenitores se impliquen en esa materia. Es muy difícil criar a hijos juntos, ya criar a hijos separados se hace una odisea enorme. Yo muchas veces cuando hay conflictos de este tipo, a lo mejor entre padres que están de acuerdo, no están de acuerdo, tal, yo siempre, los que tienen la custodia, les digo siempre lo mismo, invitar al que no la tiene a pasar una semana, 2 semanas con sus hijos y que vivan realmente lo que es levantarse por las mañanas, que tú le digas 40 veces deja la tabla y no la dejes, en fin, a sufrir esa carga, porque muchas veces hasta que uno no lo vive piensa también que el otro como que exagera mucho la situación y Sí, no es así. Sí, Castiando siempre al niño o siempre estás castigándolo, es que tú no vives lo que yo vivo. Y por eso es muy importante que los padres se impliquen y sean un equipo, ambos. Y luego, el tema de la custodia compartida, hay un mito que me gustaría comentarlo, de que la custodia compartida no tienes que pagar pensión alimenticia. Eso es mentira. O sea, la pensión alimenticia se paga para los menores, para que mantengan el mismo nivel de vida en ambas casas. Entonces, cuando hay custodia compartida, si hay una igualdad económica, no se va a establecer una pensión alimenticia. Pero si uno gana 4.000 euros y el otro gana 1.000, se va a establecer una pensión alimenticia, porque el niño no puede comer jamón una semana y la otra arroz blanco. Tiene que comer lo mismo. Entonces, ese mito se quita. Y luego muchos padres que solicitan la custodia compartida no porque realmente quieran ser un equipo, quieran colaborar o tengan un interés, sino porque quieren quitar esa pensión de alimentos, no tener que pagarle. Pero eso se cogen rápido y para eso está el Ministerio Fiscal. Nos lo quitamos rápido de en medio. sí, una de las cosas que tienen que hacer las parejas también es cuando se separan, que muchas personas piensan, decir, yo puedo con todo, yo lo supero y tal. Yo, igual que has dicho antes lo del acompañamiento a la hora de firmar un divorcio, es cierto que todo matrimonio que se divorcie, incluso parejas que tienen niños que no están casadas y se separen, que no tienen por qué estar casados, sí deberían de por lo menos una revisión a nivel emocional, porque esa herida hay que gestionarla y ese daño hay que sanarlo, porque si tú intentas sanar una herida de una ruptura y no la sanas de forma correcta, al final siempre va a quedar ese residuo de ir en contra del otro, utilizando a los niños, como tú dices, pues de moneda de cambio o simplemente, pues por, hablando feamente, putear o hacer daño a la otra persona. Entonces, bueno, y una cosa que yo quería preguntar antes de que terminásemos es, muchas veces yo me encuentro en consulta personas que me dicen cómo le comunicamos a nuestros hijos el divorcio, cómo se le comunica a un niño, porque hablamos de menores, pero hablamos de menores, estamos hablando de menores hasta incluso adolescentes, no solo de niños de 4, 3, 5 años. ¿Cómo se le comunica a los niños el papá y mamá se divorcian o se separan o rompen? Vale, eso es verdad que llega mucho y yo siempre digo que hay como que responder a 3 preguntas, ¿no? El cuándo, el cómo y el qué contar. Pues el cuándo, hay que buscar un momento adecuado, un momento donde nos podamos sentar, la familia nuclear, ¿no? Sin abuelos de por medio, sin tíos, sin primos, sin amigos. No es estamos por el supermercado y, ay, por cierto, que papá y mamá ya no están juntos. No, nos sentamos y lo hablamos como equipo. Ahí tenemos que estar coordinados. No puede ser que yo cuente una versión y que él cuente otra. Entonces vamos a juntos llegar a un acuerdo, ¿no? De qué vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Pues va a depender de la edad de los niños. Yo no le voy a contar lo mismo a un niño de 3 años que a un joven de 17. Seguramente ahí lo más adecuado sea pues dividir la conversación en 2. Nos sentamos con uno y nos sentamos con otro, ¿no? ¿Qué cuento? Pues que no te cuento, mejor dicho. No te cuento en qué me ha hecho daño, en qué compromisos o qué reglas implícitas o explícitas has roto conmigo. No te cuento desde cuándo estamos mal no, yo te cuento lo que necesitas saber, lo que necesitas saber como hijo que eres, que no como pareja. Entonces, tener muy claro el qué le vamos a contar, ¿no? Y hacerlo desde el cariño, desde papá y mamá, o mamá y mamá, papá y papá, esto es muy complicado, quien sea, ¿no? La pareja ya no es una pareja, pero seguimos siendo papá y mamá.
te seguimos queriendo de la misma forma. Y esto es muy importante recalcarlo. No cambia nada el amor que sentimos por ti. Es más, ahora tenemos incluso más amor en el pecho para daros. No es culpa tuya, no es culpa de tu hermano, no tiene nada que ver con vosotros, no es un fracaso familiar, es algo de pareja. A veces las relaciones no salen bien, a veces la vida se complica y hay que buscar soluciones y a veces la solución es esta, ¿no? Y me faltaba él. Yo creo que lo has dicho todo. ¿Sí? Yo creo que es muy importante explicarle que es un vínculo diferente, el de pareja al de padre e hijo, porque muchos niños dicen, si papá y mamá han dejado de quererse, esto me puede pasar a mí con ellos, que mi padre deje de quererme a mí, como ha dejado de querer a mi madre, o al revés. Entonces es muy importante, creo que transmitirle que el vínculo de padre a hijo es totalmente diferente al de pareja, y que en la vida van a tener, pues sí, depende de la edad, ¿no?, pero cuando son mayores, que en la vida van a tener muchas parejas, y que cuando se rompa, que es ley de vida. Cada uno es hijo de su padre y su madre, ha tenido su educación y es muy complicado encontrar una persona que encaje. Y cuando encaja, pues... Sí, y sobre todo es el explicarles también a los niños en esa situación qué va a pasar con ellos, porque claro, cuando tú le dices a un niño que te vas a separar de su padre o de su madre, genera muchas dudas, qué va a pasar conmigo, yo ahora dónde voy a dormir, dónde voy a estar, dónde se va papá, dónde se va mamá. Entonces es cierto que en ese momento también hay que darle unas nociones básicas de lo que va a ocurrir, es decir, no hace falta leerle el convenio ni mucho menos, pero sí unas nociones básicas para que él tenga la seguridad de que pocas cosas van a cambiar en su vida, no en la de la pareja, sino en la vida del menor, donde va a tener tiempo con papá, tiempo con mamá, va a seguir yendo al mismo cole, va a seguir viendo a los amigos, vas a poder disfrutar de uno, del otro, y ellos no generen esa angustia de ahora qué va a pasar conmigo, y ser conscientes de que esos niños no saben del todo gestionar sus emociones. Si son un poquito más mayores tal vez sí, entonces van a tener miles de preguntas, y es no la cuestión de buscar un espacio donde poder hablar sobre el tema, es que no esté, como tú dices, ni amigos, ni familiares, ni tele de por medio, y que sea un espacio en el que tenemos que saber que esos niños nos van a preguntar muchas cosas y tenemos que tener tiempo para contestar esas preguntas. Preguntas que a veces tendrán respuesta y preguntas que a veces simplemente haya que seguir la misma línea. Pero contestar, porque le genera mucha inseguridad los cambios a los menores, sobre todo cuando hay una ruptura familiar. Claro, y ahí lo de la pregunta, en vez de, cuando yo no tengo la respuesta, no, cuando tú dices, a veces no tenemos la respuesta, pues no me la invento. Le busco mi espacio, digo, mira, mamá ahora mismo no te puede contestar a eso, cuando pueda te la contestaré. Porque es mejor el posponer, ¿no?, esa respuesta a decir algo que no es cierto. Sí, y ahí es muy importante también el comunicar esta información cuando sea segura. Vamos a tener súper claro que es una decisión definitiva y vamos a hacérselo ver a los niños. Hay que hacerle hincapié en que no hay nada que ellos puedan hacer para cambiar esa decisión, porque muchas veces ellos piensan y si yo ahora me porto súper bien, seguro que mis padres, o si yo le hablo mucho de mi padre a mi madre, y no, y hay que dejarle muy claro que es una decisión que hemos tomado, que hemos pensado mucho y que es para siempre. Como pareja, no como papás, que los papás siempre los van a tener a ellos dos para lo que necesiten, para sus cumpleaños, para lo bueno, para lo malo, y siempre van a estar unidos como padres, no como pareja. Vale, llegados a este punto, ¿se os ha quedado alguna cosita más en el tintero? Yo quiero decir que recomiendo a todo aquel que se lo esté pensando que vaya a un psicólogo para que tenga un acompañamiento, a la vez que el abogado que va a tener que ir, sobre todo por el tema de que vas a tomar una decisión muy importante para muchos años y que emocionalmente tienes que estar fuerte, pensar en futuro, no querer todo para ti, que se me da muchos casos eso de que la persona quiere, yo quiero todo porque mi hijo es pequeño y quiero todo el tiempo para mí, pero tú eres persona, tú ahora mismo no quieres conocer a nadie, no quieres, pero vas a necesitar ese tiempo, vas a querer ver una serie de Netflix, tomarte un café o tirarte a escuchar música en la ducha. Entonces es muy importante que tengas tiempo también para ti como ser humano, que además de madre o padre vas a seguir siendo persona. Entonces comparte ese equipo y genera al respecto. Y por último, una pregunta que me hacen mucho y que la respuesta es fácil, pero mi hijo no quiere irse con mi madre, con la madre, o no quiere irse con el padre. Yo le respondo siempre, ¿quiere ir al colegio? Entonces, cuando te dice que no quiere ir al colegio, ¿qué haces? Va, ¿no? Pues exactamente igual. No es una cosa que esté a disposición de los menores y de los caprichos, porque si entramos en ese juego, os va a manejar. Vale, evidentemente esto lo hemos hablado entendiendo que son pues separaciones normativas, no hemos entrado en temas de abuso, ni en temas de maltrato, ni nada de eso, donde ahí habría que ver, porque como puntualizas, si no se quiere ir con el padre o la madre, evidentemente habría que mirar. Que ahí existen puntos de encuentro, se quitan el régimen de visita, hay 1000, pero estamos hablando de algo más o menos normal.
Efectivamente. Entonces, dicho esto, pues bueno, que nos quede claro un poco lo que hemos hablado hoy, en donde sí que tenemos que tener claro que somos un equipo, que somos papá y mamá, que siempre vamos a estar ahí, que el proceso de divorcio no es fácil, no es una cosa que se pueda llevar así como si por muy poco sentimiento o no que haya. Y yo invito a todos los abogados que siempre cuenten con un equipo de psicólogos o con algún psicólogo que pueda ayudar a estas personas que toman esa decisión y que a veces no es fácil, para que le acompañen a sus clientes también y puedan ayudarlos. Y bueno, a todos los que estáis incluso ahora ya separados, recordar siempre que somos un equipo de papá y mamá, aunque la pareja en algún momento pues tuvo que romperse.